Abra su Biblia, por favor, en la carta de Judas, esa postal que hemos estado estudiando ya por tercera ocasión consecutiva en este momento. Y quiero centrar su atención a esa pequeña carta de Judas, o postal de Judas, y vamos a ver los últimos versículos del 17 al 25. Ya que esté ahí, déjeme iniciar haciéndoles una pregunta. Imagínese que antes de que comenzara el servicio, una señora se acercara a usted y le dijera: hermano o hermana, quiero pedirle un favor. Quiero pedirle que ore por mi hijo Juan. Ha estado leyendo literatura de los testigos de Jehová y ha estado en un estudio bíblico con ellos, y ahora él ya no quiere venir a la iglesia. Es más, está dudando de que la Biblia que nosotros usamos aquí sea la correcta, y considera que el cristianismo es apostasía. No sé qué decirle, hermano. Yo apenas conozco de las cosas de Dios, pero usted tiene muchos años viniendo a la iglesia. ¿Qué hago? ¿Qué le digo? ¿Cómo ayudo a mi hijo? ¿Qué haría usted de verdad si esto a lo cual yo le estoy pidiendo que piense como que use su imaginación al pensar en eso? ¿Qué haría si verdaderamente una persona le pidiera ayuda con tal de hablar con algún familiar acerca de la duda que tiene con respecto a su fe? ¿Considera usted que nosotros los cristianos que nos consideramos maduros tenemos la responsabilidad de ayudar a otros creyentes que tienen dudas? ¿O es el tipo de personas de que cuando un cristiano duda o empieza a enfrentarse a usted con algunas preguntas, usted evade a esa persona porque no quiere entrar en polémicas? No tanto porque no sepa, sino simple y sencillamente porque no quiere confrontar a esa persona. Lo que yo menciono como un mero ejercicio de la imaginación, lo cierto es que es una realidad en la que vivimos actualmente. Yo puedo decirles a ustedes, queridos hermanos, cada día existen personas que se vuelven apóstatas de la fe cristiana. Abandonan la fe con la que ellos crecieron por tantos años, simple y sencillamente porque al ponerse a leer o al ponerse a discutir, se dan cuenta de que no saben específicamente en qué se sustenta su fe cristiana. Yo le pido a Dios que como resultado de lo que vamos a estudiar esta mañana, usted pueda estar un poquito más preparado que como llegó esta mañana. Que usted pueda considerar que al menos sabe dónde está parado en cuanto a su fe cristiana. Que conozca los fundamentos de la fe cristiana. Porque realmente, hermanos, estamos en una guerra sin cuartel. Estamos en un tiempo difícil, estamos viviendo tiempos de apostasía. Por eso una carta como la de Judas es relevante a nuestro tiempo, porque estamos hoy más que nunca rodeados de situaciones donde muchos de aquellos que una vez caminaban en la fe cristiana están dejando las filas para irse detrás de los mitos, detrás de los sensacionalismos, detrás de situaciones que realmente buscan el sentir o simple y sencillamente porque les hablan lo que quieren escuchar. Bueno, la carta de Judas tiene un mensaje para nosotros. Y de esta manera culminamos con esta serie que comenzamos hace algunas semanas de las postales del Nuevo Testamento. El tiempo es corto. El enemigo es real. El mensaje es urgente. Hay una batalla en curso y no queda otra más que pelear. Nadie puede rendirse en este momento. Fueron palabras que se dejaron sentir hace muchos años mientras la guerra en contra de Hitler se desataba en Europa. El 13 de mayo de 1940, Winston Churchill daba su primer discurso como primer ministro británico ante la Cámara Baja del Parlamento del Reino Unido y dijo las siguientes palabras: no tengo nada que ofrecer sino sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Fueron palabras que han quedado grabadas en los anales de la historia. Y esa sangre, ese esfuerzo, esas lágrimas y ese sudor se vio sometido a una prueba muy fuerte cuando los buques británicos rescataron a más de 300,000 soldados
de las tropas aliadas. Estos soldados habían sido capturados por los alemanes en Dunkerque, en Francia. 30,000 soldados entre británicos y franceses murieron o fueron llevados presos. Pero aún así el gran imperio británico se mostró firme. Ese mismo año Churchill pronunció estas famosas palabras. Escuche. Tenemos ante nosotros una prueba de la naturaleza más penosa. Nos esperan muchos largos meses de lucha y de sufrimiento. Me preguntan, ¿cuál es nuestra política? Se los diré. Hacer la guerra por mar, por tierra, por aire, y con toda nuestra potencia y con toda la fuerza que Dios nos pueda dar. Hacer la guerra contra la tiranía monstruosa, nunca superada en el oscuro y triste catálogo del crimen humano. Esa es nuestra política. Me vuelven a preguntar, ¿cuál es nuestro objetivo? Puedo responderles con una sola palabra: victoria. Victoria a toda costa, victoria a pesar del terror, victoria por largo y duro que sea el camino, porque sin victoria no hay supervivencia. Que quede bien claro, no habrá supervivencia para el Imperio Británico, no habrá supervivencia para todas las generaciones. No habrá supervivencia para todo lo que el Imperio Británico ha defendido con tantas fuerzas. No habrá supervivencia para el estímulo y el impulso de todas las generaciones para que la humanidad avance hacia sus metas. Pero asumo mi tarea con júbilo y esperanza. Estoy seguro de que nuestra causa no podrá fracasar entre los hombres. En estos momentos me siento con derecho a pedir la ayuda de todos y digo, vamos pues, avancemos juntos uniendo todas nuestras fuerzas, porque el mensaje es urgente. Estas palabras de Winston Churchill poseen un timbre de determinación, pero también usted puede sentir el sentido de urgencia, valga la redundancia, en estas palabras. Porque la situación era difícil, era apremiante. Es curioso que la misma situación estaba sintiendo Judas, el apóstol, medio hermano de Jesús, cuando escribió la carta que lleva su nombre. La situación era difícil, la que estaba atravesando. Por eso, su mensaje contiene palabras de determinación, un llamado a pelear por lo que es verdadero y también la urgencia de un mensaje que debe darse en el tiempo adecuado, hoy más que nunca. Y aunque estas palabras fueron dichas en el primer siglo, son tan importantes en el siglo XXI en el que estamos viviendo, porque estamos enfrentando situaciones muy similares que la iglesia primitiva en aquel tiempo. Así es, Judas nos llama a todos a contender por la verdad. En los versículos 17 al 25, para finalizar su carta, él menciona que el enemigo está asaltando nuestras costas. Ese enemigo es la apostasía, y lo que pende de un hilo es la preservación de la verdad de Dios. Hoy en día la gente podrá tener las Biblias en sus casas, podrán llevarlas a los templos, pero simple y sencillamente no las abren y se dejan llenar su cabeza de toda la sarta de mentiras y exageraciones que escuchan en muchos de los púlpitos de las iglesias evangélicas a lo largo y ancho del continente y del mundo. Y el pueblo perece porque le falta discernimiento. El pueblo perece porque se deja llevar por los mitos. El pueblo perece porque no es capaz de abrir la Biblia y leerla por su propia cuenta. Por eso es importante que acudamos nosotros en este momento, nos levantemos, nos pongamos de pie ante el llamado que hace Judas en este instante a nosotros y no dejemos que la mentira rebase a la verdad con la que nosotros hemos sido salvados. Judas deseaba escribir a los creyentes sobre la gloriosa salvación que había en Cristo Jesús, pero el Espíritu de Dios cambió su tema en ese mensaje y escribió acerca de un llamado urgente que tenía que hacer a los creyentes del primer siglo, porque estaban ellos por ser víctimas de esas bajas espirituales en la guerra en contra de la apostasía. En Juan 16, versículo 1, Judas tenía en mente las palabras de Jesucristo que fueron proféticas para el tiempo en el que él estaba escribiendo esta carta, cuando Jesús dijo:
Les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. Los expulsarán de las sinagogas y llegará el tiempo en que quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios. Si usted está viendo las noticias actualmente en el sur de México, en el Medio Oriente, se dará cuenta hoy en día que aquellos que profesan ser cristianos son víctimas de persecución. Hemos visto y hemos seguido muy de cerca las noticias de esta mujer sudanés que está presa simplemente porque ella aceptó la fe cristiana. Y su futuro depende obviamente de Dios. Pero ella ha confesado firmemente la fe en Cristo. Eran momentos difíciles, hermanos. La situación era crítica para los primeros creyentes en el tiempo en el que Judas escribió estas cartas. Y al igual que Churchill, el mensaje de Judas no era popular, no era bien recibido, pero era urgente y demandante y tenía que haber una respuesta inmediata. A Judas le preocupaba el hecho de que esta gente abandonara las filas del cristianismo. Ahora, ya estaban bajo una situación difícil. ¿Por qué? Porque los romanos estaban encima de ellos. El imperio romano estaba persiguiéndolos. De alguna u otra manera, el imperio romano estaba poniendo su bota sobre sus cuellos, doblegándolos. Es curioso que más o menos en el año 67, después de Cristo, uno de los emperadores que tuvo Roma, Nerón, se volvió loco. Algo le pasó a este hombre. De alguna manera decidió incendiar toda la ciudad y culpó a los cristianos. Mataba 2 pájaros con un tiro, pensaba, con la misma pedrada, y empezó a haber una persecución desmedida contra los cristianos. Muchos de ellos murieron. Algunos de ellos escaparon por sus vidas. Lo cierto es que de alguna u otra manera la iglesia del primer siglo estaba siendo perseguida. Todos habían puesto un precio a la cabeza de muchos de los cristianos en ese tiempo. Yo me pregunto a veces si las persecuciones que nosotros experimentamos en nuestro tiempo pudieran hacer que muchos de nosotros, los que nos decimos cristianos en este día, apostatáramos. La palabra apostasía es abandonar, dejar la verdad de las Escrituras. Muchos lo hacen todos los días, ¿sabe? Si acaso usted fuera forzado a mirar a su propia familia, sufrir el martirio, simplemente porque usted se considera cristiano, seguramente usted abandonará su fe. ¿Por qué? Porque no quisiera ver morir a su familia. ¿Ve por qué le digo que los tiempos que vivimos son un poquito distintos a aquellos del primer siglo? Porque no sabemos cómo reaccionaríamos. Hoy en día, la mitad de la congregación a lo mejor decidió quedarse en su casa para un partido de fútbol en lugar de aprender de la palabra de Dios. Apostatamos por cualquier cosa. Nuestras prioridades están en entredicho. Si bien es cierto que el clima cambia, el clima espiritual cambia en nuestras vidas. Porque no sabemos realmente lo que sabemos y cómo es que llegamos nosotros a defender lo que sabemos, porque nos falta conocimiento. Pero en lugar de buscar el conocimiento, nos conformamos con las migajas que recibimos cada domingo en la mañana. ¿Qué haríamos en nuestras vidas si nosotros enfrentáramos persecución? Me hace recordar la anécdota de aquel grupo de hombres que entraron en una iglesia en Sudamérica. Cuando entraron a ese lugar, llegaron hasta el frente donde estaba el altar con sus armas portadas en las manos y comenzaron a decirle a todos, imagínense ustedes, para sorpresa de todo el mundo, imagínense que por estas puertas entraran estas personas, se pusieron aquí 6 hombres con sus armas de alto poder diciendo, cualquiera de ustedes que quiera morir por su fe, por Cristo, en este momento que se ponga de pie para matarlo. En ese instante, antes de que hablaran, la iglesia se quedó vacía y quedaron unos cuantos, 6, 7 personas en ese lugar. Entonces, el jefe de los militares que miraba al pastor temblándole la rodilla volteó, ahora sí, pastor, puede predicar porque ya los hipócritas se fueron de la iglesia. Es un chiste y nos reímos, pero la realidad es que ¿qué haríamos nosotros si estuviéramos en una situación como las personas que están en Sudán o en otros lugares donde hay persecución abierta en contra del cristianismo? ¿Qué tan dispuesto estoy a defender lo que creo? Y en muchos de los casos no sé cómo defender lo que creo porque no sé qué es lo que creo. Necesitamos conocer más acerca de la fe cristiana. Ahora, los romanos no eran el único grupo que causó problemas a los creyentes en el primer siglo.
Había apóstatas de ese tiempo también, personas que no eran creyentes, pero se habían infiltrado, como aquella persona que se mete a una alberca, a una piscina, sin hacer mucho movimiento para no hacer ondas en el agua. Se habían infiltrado en la iglesia sin que se dieran cuenta, aparentaban ser creyentes, cantaban los mismos cantos, los mismos himnos, leían supuestamente la misma Biblia, pero realmente en su pensamiento había un mensaje muy distinto que el mensaje de Cristo. Y comenzaron a inundar y a contaminar las mentes de muchos cristianos en aquel tiempo. En 2 Timoteo 3:6 vemos la advertencia que Pablo hace a este joven pastor con respecto a estas personas. Dice, pues son de los que se las ingenian para meterse en la casa de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. Estos maestros, entre comillas, se oponen a la verdad, tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés. Tienen la mente depravada y una fe falsa, pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo. Algún día todos se darán cuenta de lo tontos que son, tal como pasó con Janes y Jambres. Hay mucha vulnerabilidad en el pueblo cristiano. Todos los días a nuestras puertas tocan las sectas y nos vienen a enajenar con sus ideas y sus conceptos y nos ponen a dudar porque realmente no conocemos la verdad de la Escritura y aparentemente lo que escuchamos de ellos tiene lógica, tiene sentido, tiene fundamento bíblico, aunque su Biblia sea distinta. Pero ¿cómo yo voy a poder saber que ellos están en el error cuando yo mismo no sé si estoy en la verdad? Y la única respuesta viable aquí, hermanos, es conocer la verdad de Dios para poder contender en contra del error que llega a mi vida, a nuestras vidas. Yo he tenido conversaciones con algunos de ustedes que me están escuchando en este momento, donde puedo ver con tristeza que de alguna otra manera se han vuelto tolerantes, simple y sencillamente porque algo les ha gustado de algún grupo determinado y prefieren estar recibiendo ese tipo de enseñanza. Yo únicamente les digo que se apeguen a la Escritura. El Señor les dará a conocer la verdad. Entonces los romanos, los apóstoles del tiempo, pero también en nuestros días estamos en una situación crítica, porque es mucho más fácil para muchas personas ir corriendo detrás de los mitos, de las cosas que quiero escuchar. Yo les dije en el mensaje anterior algo que a algunos de ustedes no les gustó, pero de verdad se lo vuelvo a repetir. Y si me los vuelvo a encontrar en el camino y los veo con esa cara desencajada, no importa, se los digo, es verdad. Hay muchas personas, no todos, que no son víctimas de estos depravados, falsos maestros, sino que realmente van en busca de ellos porque les encanta escuchar lo que tienen que enseñar. Ellos darán cuenta de lo que están haciendo definitivamente, pero usted dará cuenta de qué está haciendo usted con la verdad bíblica que está escuchando cada día en su vida. Sin embargo, hay personas que sí sufren porque ellos quieren conocer, pero no hay quien les enseñe. Dudan. Y aquellos que son maduros en la verdad no tienen tiempo para dedicarle un espacio a dar un discipulado personal uno a uno. Están sumidos en sus propios problemas y situaciones que no se dan el tiempo de ayudar a una persona que ni siquiera sabe qué significan los números grandes y pequeños en la Biblia. Y usted lo sabe, tiene ¿cuántos? 15, 20 años en la iglesia, pero no es capaz de tomarse un espacio, un tiempo para ayudar a esa persona en necesidad. Por la gracia de Dios entre ustedes hay personas que todavía se consideran de la religión tradicionalista en la que ellos han crecido toda su vida, pero están aquí porque quieren escuchar verdad. ¿Y cuánto darían porque alguna persona les ayudara a avanzar un poquito en su conocimiento de las cosas de Dios? Entonces la situación era crítica, por eso Judas se enfoca ya en los fatigados soldados que se esfuerzan por preservar la verdad. Y les presenta una estrategia de cómo ellos pueden contender en contra de estos falsos maestros, en contra de la apostasía de nuestro tiempo. Y la última parte de Judas, de la carta de Judas, nos habla precisamente de eso. Judas le recuerda a sus lectores que él no era el primero en advertirles acerca de esos falsos maestros, de esos falsos apóstoles, que literalmente aún en nuestros días, ellos usan el apodo de apóstol. Usted los ha escuchado por todos lados. Son falsos apóstoles, porque los apóstoles de los que nosotros leemos en la Biblia están ahorita en la presencia del Señor. Y no hay más, hermanos, no se engañen, por favor.
Uno de esos apóstoles de este día aseguró que iba a ganar Honduras. Lo siento, hermanos hondureños. Así que eche de pedradas a ese falso apóstol. Es más, por ello Judas, después de haber expuesto la verdadera naturaleza del enemigo, que es la apostasía, les explica a sus soldados la estrategia divina para enfrentar esta batalla. Y les da 4 órdenes fundamentales. Les dice: recuerden, manténganse, muestren compasión y rescaten. Esa es la estrategia que nosotros podemos ocupar en este tiempo, podemos usar en este momento en nuestras vidas para también contrarrestar los ataques de muchos que han apostatado la fe cristiana, o de otros que, fingiendo ser cristianos, empiezan a embaucarnos con cosas, ideas diferentes. Veamos un poquito más de cerca esto. Versículo 17 dice: pero ustedes, mis queridos amigos, deben recordar lo que dijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona, cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes. Se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen al Espíritu de Dios en ellos. ¿Se da cuenta? El manual de entrenamiento, que es la Biblia, nos debe a nosotros ayudar a contrarrestar este tipo de aspecto. Aquí en este pasaje podemos ver lo que Judas está diciendo, que en los tiempos finales, en los tiempos antes del fin, y déjenme decir una cosa, miren, desde el momento en que Cristo vino, murió, resucitó y ascendió, la iglesia está viviendo los tiempos finales. Desde ese momento en la ascensión de Cristo hasta la segunda venida de Cristo, estamos en los tiempos finales. Es lo que los teólogos llaman como los tiempos escatológicos, los tiempos finales. Los estamos viviendo. Así que cuando leamos en la Biblia que en los postreros días, que en los días finales, es el periodo en el que estamos viviendo. No es específicamente el fin todavía, pero estamos viendo las señales antes de que ocurra el fin anunciado por las Escrituras, y ocurrirá. Esos tiempos postreros o últimos tiempos. ¿Qué va a caracterizar esos tiempos? Mire, al menos hay 5. 1, son burladores, dice. Habrá gente burladora, con punzadas de cinismo van a ridiculizar las doctrinas de la fe y se van a burlar de la autoridad de las Escrituras. ¿Acaso no está ocurriendo eso hoy en día? ¿No hay personas que dicen que esta no es la verdad, que contiene errores? Será gente inmoral. Una teología corrupta casi siempre se deteriora hasta llegar a perder su moralidad. Una vez que los apóstatas aflojan la cuerda del ancla de la escritura bíblica, libremente le dan rienda suelta a sus propios deseos. Por eso hoy en día hay congregaciones que supuestamente son evangélicas, que están aprobando el matrimonio de personas del mismo sexo, simplemente porque estamos en estos tiempos finales. En tercer lugar, son divisivos. Con aires elitistas se colocan por encima de los líderes de la iglesia. Consideran que ninguna persona puede hablar con autoridad absoluta. Nadie tiene la verdad absoluta. El pensamiento posmodernista ha infiltrado nuestras filas desde hace buen tiempo ya. La generación a la que estamos tratando de alcanzar, que son los jóvenes y los niños que pronto llegarán a ser adolescentes, están sufriendo esos embates. ¿Por qué? Porque el pensamiento que ellos tienen es muy distinto al que tenemos aquellos que ya tenemos un poquito más de edad. Necesitamos que ellos entiendan en un idioma que puedan comprender la verdad de la Escritura. Los pensamientos en la congregación causan divisiones. Porque estoy convencido que usted mismo que está sentado en este lugar escuchándome, usted está teniendo pensamientos distintos a los que yo estoy compartiendo en este instante. Aún en una familia consideran que no quieren estar presentes en una congregación donde se condene a la homosexualidad, donde se condene al pecado. ¿Qué acaso Dios no es un Dios de amor? Dicen. Debiéramos amar y aceptarlos tal como son. Lo cierto es que hay división aún en nuestras familias cristianas. Son mundanos, dice, es otra característica de estas personas. De la misma manera que los fariseos lo hacían en el tiempo de Jesús, los apóstatas en nuestro tiempo se jactan de ser piadosos y espirituales. Sí, son personas que se consideran el ungido de Dios. De hecho, Judas los cataloga como mundanos, personas que se rigen por sus propios deseos naturales. Esta semana precisamente escuché a alguien, que no voy a decir su nombre, pero ya va a saber quién es, que decía de que todos nosotros somos Dios.
Ha sacado ya la teología mormona y la ha implementado en su propia filosofía. Dice, si Dios es tu padre, este mensaje lo dio el Día del Padre, Dios es tu padre, por lo tanto tú eres un junior. Así lo dijo categóricamente. Tú eres un junior porque eres igual que tu padre. En pocas palabras, eres un Dios como tu padre. Y lo más triste de todo es que esas miles de personas lo aplauden diciendo, sí, yo soy un junior. Ay, Señor. Número 5, están privados del Espíritu. ¿Qué significa esto? No tienen el Espíritu de Dios en ellos. Aparentemente lo tienen por las obras y maravillas que hacen, pero no se engañen. Satanás puede hacer esas obras y mejores todavía. Entonces, en primer lugar, como lo hemos leído aquí, debemos recordar el manual de entrenamiento. Ese manual de entrenamiento es la Biblia. Tenemos que conocerla mejor, tenemos que estudiarla mejor. En segundo lugar, mantengámonos espiritualmente en forma. Así como pretendemos mantenernos en forma físicamente, debemos también hacerlo espiritualmente. Mantengámonos en forma, espiritualmente hablando. Pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe. ¿Se da cuenta? Judas sabe que la batalla real entre la verdad y el error no se pelea en la iglesia o en el salón de clases, sino en el alma, en la mente de la persona. Satanás dirige sus flechas, sus dardos de falsa doctrina directo a nuestros corazones y apela para, de alguna otra manera, satisfacer nuestras más sentidas necesidades con mentiras que las presenta tan bien que hacen ver como si fueran verdad, como si fueran bíblicas. La única manera de poder discernir el error es conocer lo que es verdadero, hermanos. Así que Judas instruye a las tropas diciendo, manténganse seguros en el amor de Dios. Judas sabe, hermanos, que cuando nosotros estamos satisfechos en Dios, las mentiras de Satanás pierden su poder y las flechas, los dardos del enemigo se caen al suelo sin hacernos ningún daño porque estamos en la verdad. El pastor John Piper lo dice de una excelente forma. Dios es más glorificado en nosotros cuando nosotros estamos más satisfechos en Él. Es verdad. Dios se glorifica en nosotros cuando aprendemos a tener contentamiento de que todo lo que tenemos es Dios, porque Dios es todo lo que necesitamos. Pero algunos aspiran más. No les conforma el hecho de saber que ya Dios está en sus vidas, quieren más. Y van detrás de esos mitos o de esas personas que hablan tanta sarta de mentiras, prometiéndoles más prosperidad, salud, oro, abundancia, todo lo que ellos realmente quieren escuchar. Pero no se engañen, hermanos, no se engañen, por favor, los tiempos son malos. Jesús mismo nos dice en Juan 15:9, yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí, permanezcan en mi amor. Si permanecemos en el amor del Señor, entonces vamos a llevar mucho fruto. Juan 15 lo dice. Pero si estamos separados de Cristo, nada podemos hacer. Sin Cristo no podemos hacer nada. ¿Cómo podemos entonces mantenernos seguros en el amor de Dios? Dele la vuelta a la hoja que tiene ahí en su bosquejo. Al menos usted debe conocer cuáles son los esenciales de la fe cristiana. A lo mejor usted los va a recordar hoy, o a lo mejor usted nunca los había escuchado, pero es importante que usted sepa cuáles son los fundamentos esenciales que deben definirlos. Son no negociables. Esto no está de que de iglesia a iglesia cambian. Estos son los fundamentos bíblicos que definen nuestra fe cristiana. En primer lugar, debemos edificarnos unos a otros en la fe. Esto quiere decir que debemos saber y entender lo que creemos, lo esencial de la fe. Lo primero que hay ahí es lo siguiente. Es como si fuera un credo para nosotros. Creemos en la infalibilidad de las Escrituras. La Biblia es el mensaje de Dios inerrante, es decir, no contiene error, hasta en las palabras elegidas por los autores humanos. Creemos también que los documentos que se han conservado hasta nuestros días son esencialmente los mismos documentos que fueron dados por los hombres de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia tiene la autoridad, la exactitud, la infalibilidad y la integridad de los documentos originales. Es verdad, no existen los documentos originales, fueron destruidos, pero existen copias. Y usted tiene que tener la certeza de que aún la copia que tiene en sus manos ha sido preservada por Dios a través de su Espíritu Santo, que contiene el mensaje que Dios ha querido dar.
Esto es palabra de Dios. En segundo lugar, creemos en la deidad de Jesucristo como el eterno Hijo de Dios. Antes, escúchelo bien, antes de que Jesús llegara a ser hombre y después de encarnarse en cuerpo humano, Jesús poseía en su naturaleza y siempre va a poseer todos, absolutamente todos los atributos de Dios. En Él se encuentra la deidad no disminuida. No por haberse convertido en ser humano dejó de ser Dios. No, dejó a un lado, escogió no usar los privilegios que tenía como Dios para convertirse en ser humano. Y después de su encarnación, una verdadera humanidad tuvo, porque Él fue 100% Dios y 100% ser humano. Es difícil para nuestras mentes finitas comprender esta realidad, hermanos, pero creemos lo que dice Juan 1:1. En el principio, la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Luego Juan 1:14 refuerza esta idea diciendo: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. En otras palabras, Dios se hospedó en el cuerpo humano, en la persona de Jesucristo, sin perder lo distintivo de su deidad. Esta es nuestra segunda creencia esencial de nuestra fe. Tercero, creemos en el milagro del nacimiento virginal del Mesías. La deidad de Jesús y la virginidad de María van muy de la mano, hermanos. Nuestro Señor llegó gracias al ingenioso plan de Dios que jamás volverá a ser repetido. Mateo 1:23 dice: miren, la virgen concebirá a un niño. Y aquí la palabra griega es partenos, que significa una joven que jamás ha tenido relaciones sexuales con ningún varón. Una persona que no ha sido mancillada, que no ha sido tocada sexualmente. Esto fue esta mujer llamada María. Bendita entre todas las mujeres, fue escogida como instrumento de Dios para que por medio de ella naciera el Hijo de Dios. Y le pondrás Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Luego en Mateo 1:18 leemos: este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Milagrosamente, misteriosamente, Dios incrustó ese óvulo fecundado por Dios mismo en el vientre de María, y lo que nació fue el Hijo de Dios sin haber sido tocado por ser humano. Era la única manera en que pudiera haber nacido alguien sin contaminación de pecado. El mundo lo vio, lo recibió, y por medio de ese nacimiento de una virgen, Él fue concebido sin pecado y sin contaminación. Y esas dos naturalezas no se mezclan, sino que coexisten. Número 4. Creemos en la creación histórica del hombre en oposición a la evolución orgánica. Creemos que cuando Dios creó a Adán, lo hizo en su forma adulta. No lo hizo bebé, no fue reproduciendo, no lo hizo un pez y luego se le cayó la cola y luego se hizo un chango y luego empezó. Si no, imagínense todavía muchos parientes que no se han terminado de formar, ¿verdad? Bueno, esa es otra historia. No, Él lo hizo por medio del poder de su palabra, lo creó del polvo de la tierra, hizo al hombre en la edad adulta que tenía. El hombre no evolucionó. Génesis 1:27 es claro al decir: así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Mujeres, ustedes también han sido hechas a la imagen de Dios. Juntos, hombre y mujer, reflejamos la total imagen de Dios. Génesis 2:7 dice: luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Quinto lugar, creemos en la depravación total del hombre. Creemos que el hombre ha sido separado de Dios desde su nacimiento debido al pecado. Como resultado de la caída de Adán, toda la raza humana ha sido afectada. Toda la naturaleza está muerta en sus delitos y pecados. Creemos que el hombre es por naturaleza, por nacimiento y por elección depravado e incapaz de salvarse a sí mismo. El pastor Swindoll dice: si la depravación del hombre fuera de color azul, todos los seres humanos fuéramos pitufos. Bueno, esas son mi traducción.
todos estuviéramos pintados de color azul. Romanos 5:12 dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. La única respuesta, escúchenme muy bien, la única respuesta es nacer de nuevo. Eso fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3:3. Te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Número 6. Creemos en la muerte sustitutoria de Cristo en la cruz. Cuando Jesús murió en la cruz, Él murió por los pecados de gente como usted y como yo. Lo hizo sustituyéndonos a todos nosotros. Es lo que los teólogos conocen como expiación sustitutiva. Nosotros somos los que merecíamos estar en esa cruz, hermano. Nosotros fuimos los pecadores. Nosotros debíamos morir ahí. Pero Cristo tomó el castigo en sí mismo en nuestro lugar. Muchos liberales consideran que Cristo murió como un mártir. Por eso lo ponen junto a otros mártires de la fe de las diferentes religiones como un gran maestro. Pero no es lo que Pablo dice. La Biblia nos dice en 2 Corintios 5:21, pues Dios hizo que Cristo, ¿quién? Dios. ¿Hizo a quién? A Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Él es nuestro mediador. Él es el que ha alcanzado la salvación por nosotros y nadie más. Nosotros no podríamos haber pagado el precio por nuestros pecados. Nosotros hubiéramos sido derechitos al infierno, pero Cristo tomó la iniciativa. Y porque Él hizo eso por nosotros, ahora podemos gozar de una relación con Dios el Padre por medio del sacrificio de Cristo. Número 7. Creemos en la resurrección corporal de Cristo. No pierdo de vista la palabra corporal. Muchos creen que Jesús resucitó en espíritu. Pero nosotros los creyentes hemos creído que Cristo milagrosamente resucitó en cuerpo, como nos lo dice la Escritura en 1 Corintios 15. Muchos lo vieron, dice, el Señor resucitó. Número 8. Creemos en la ascensión corporal de Cristo y su ministerio presente en la vida del creyente. 40 días después de la resurrección, el Señor llamó a todos los discípulos al Monte de los Olivos. Ahí se encontró con ellos. Ahí Jesús les prometió a sus seguidores que pronto recibirían el Espíritu Santo y les indicó que permanecieran en Jerusalén hasta que el Espíritu hubiera descendido sobre ellos. Después Jesús los bendijo y mientras les daba la bendición, comenzó a ascender al cielo. Creemos como cristianos en la ascensión corporal de Cristo, literalmente, y también regresará en una ocasión. Hechos 1 nos dice de esto. Creemos que una de las funciones de Cristo en el presente es interceder por el creyente. Lea Romanos 8:34 en su tiempo y se dará cuenta de que Él dice que Él es el que nos pudiera condenar, pero no lo hace. Está sentado, intercediendo por nosotros delante de Dios y delante del acusador que trata de que nosotros seamos desaprobados delante de Dios. Además, en Efesios 4 vemos que Él dio dones a los seres humanos para que pudieran ellos edificar el cuerpo de Cristo. Número 9, creemos en el futuro y literal regreso de Cristo a la tierra. Este es un mensaje relevante, importante, hermanos, ya que existen muchos apóstatas que ni siquiera quieren reconocer que Cristo haya llegado en forma humana a la tierra. Creemos que Jesús literalmente volverá aquí a la tierra y cumplirá la promesa hecha en su palabra. Cuando los ángeles le dijeron a aquellos hombres de Galilea en el Monte de los Olivos, le dice, ¿por qué están aquí parados? Hechos 1:11, mirando al cielo. Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo y de la misma manera que lo vieron irse. Esa es una promesa que el Señor cumplirá pronto. Número 10, creemos en la soberanía y supremacía de Cristo para designar el futuro eterno del hombre. Sí, hermanos, creemos que Cristo ha recibido del Padre la autoridad suprema por sobre todas las cosas en el cielo y la tierra. Y eso incluye el destino final de todos los seres humanos. Juan 3:36 dice, los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedezcan al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Póngame mucha atención usted que todavía no ha declarado, no ha confesado a Jesús como su Señor. Tal como la vida eterna es la posesión actual de los que han creído en Cristo, la condenación eterna es la condición presente de los incrédulos. Aquí la idea no es que Dios un día cuando Él venga va a condenar a todos al infierno. No, ya están condenados los que no creen en Él, ya están destinados a irse al infierno.
Lo único que puede cambiar su rumbo es si depositan su confianza completamente en Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces, el destino que va enfilado de ellos al infierno es interrumpido para ahora ser un destino a la bendición eterna que es el cielo. La doctrina es importante, ¿se da cuenta? La doctrina, lo que creemos de Dios, define nuestra vida, define nuestros matrimonios, define cómo conducimos nuestra vida profesional, define cómo desarrollamos nuestros negocios. La doctrina es importante, por eso necesitamos conocerla, por eso necesitamos enseñarla a nuestros hijos, por eso necesitamos ponerla en un lugar que le corresponda. No es una cosa aburrida, es importante porque cambia nuestra manera de pensar e impacta la vida de los que nos rodean. Volviendo al sermón de Judas, aquí en su bosquejo, hay una segunda razón de cómo podemos mantenernos seguros. Y dice, debemos vivir orando en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso, hermanos? Todo parte de admitir esta realidad, que somos pecadores, que merecemos el infierno. Y cuando reconocemos nuestra situación, que podamos confesar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Romanos 8:26 dice, además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Sabe qué, hermano? No importa cómo yo ore, no importa que pida a veces como no conviene. Gracias, bendito Dios, que el Espíritu Santo traduce mi oración en algo que yo sí necesito. Por eso es que muchas veces no recibo lo que pido, pero recibo lo que más necesito. Y el Padre, quien concede cada corazón lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros. Los creyentes en armonía con la voluntad del Señor son los más bendecidos. Al admitir nuestra culpa, hermanos, y debilidad, dependiendo del Espíritu Santo, ese abismo de separación que hay entre Dios y nosotros se acorta. Nos acercamos. Cristo es el puente. Es por medio de Él que tenemos acceso a Él. Y en tercer y último lugar, debemos esperar con expectativa, con expectación, la venida gloriosa de Cristo. Los creyentes no esperamos la segunda venida, es decir, cuando Él venga en el día del Armagedón. No, nosotros esperamos la venida de Cristo cuando Él venga a recoger a su iglesia. En eso hay muchas formas de pensar. Lo importante, hermanos, es que vamos a estar donde Él va a estar. Eso es lo más importante. Entonces, así como hemos hablado, levantemos la palabra de Dios, respetémosla como lo que es palabra del Señor. Estudiemos, animémonos unos a otros, oremos unos por otros, esforcémonos por edificarnos en la fe cristiana que tenemos. Ahí tenemos los esenciales de la fe. En tercer lugar, hermanos, tengan misericordia de aquellos que han caído, que aquellos que han cedido en la batalla, aquellos que han apostatado a la fe. Claramente aquí Judas está diciendo que debemos tener compasión de los que no están firmes. Tengámosle paciencia, vayamos con ellos. Judas ruega a sus lectores que actúen sabiamente con aquellos debido al bombardeo de los apóstatas que los han sacado de sus carriles. Por eso tenemos que continuar compartiendo la buena noticia del Evangelio. No importa que nuestros familiares todavía no conozcan o renieguen de Cristo o renieguen de la fe. No importa que nos critiquen porque hemos creído en Él o porque estamos en una iglesia como esta. Sigamos orando por estas personas para que un día esté la oportunidad de que Cristo rompa las cadenas que lo tienen presos, abran sus ojos espirituales y ellos crean el mensaje del Evangelio. Tengamos paciencia por aquellos que conocerán a través. Acuérdense que un día alguien les habló y usted cerró la puerta. Alguien les habló y usted cerró la puerta hasta que finalmente usted abrió la puerta y el Señor pudo cambiarle y transformarle. Y finalmente salvemos a los desertores. Sería muy fácil decirles, hermanos, tomemos las armas y vamos a acribillar a todos estos falsos apóstatas que andan por todos lados. Pero no se trata de eso. Entonces, ¿dónde quedaría la gracia? Entonces, ¿dónde quedaría la misericordia? Tenemos que actuar con misericordia, como Judas lo está diciendo aquí. Necesitamos orar por estas personas para que el Señor ilumine y ellos se puedan dar cuenta del error en el que están. Oremos por quienes están en las sectas, como los testigos de Jehová y los mormones, como todos estos falsos apóstoles y apóstatas que están por todos lados. Oremos por ellos para que el Señor tenga en su misericordia el momento adecuado y ellos se arrepientan sinceramente y vuelvan al redil de las ovejas del Señor. Oremos. Santiago nos dice aquí en el capítulo 5, versículo 19 al 20 de su carta: mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad, o sea, hay algunos que pudieran hacerlo, y otro le hace volver, pueden estar seguros de quien haga volver al pecador de su mal camino, salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados.
Hay una promesa interesante aquí. No es que los pecados que usted cometió por haberle hablado a alguien y volver a los malos caminos le quita a usted pecados. No, sabe los pecados de esa persona, porque ha conocido la verdad. Ha conocido la verdad. Sin embargo, el versículo 23, la segunda parte dice, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Sin duda alguna, aquí está hablando de que no podemos tolerar las prácticas que ellos tienen. Está citando un pasaje en Levítico capítulo 13, versículo 47, donde significaba que aún las ropas que traían aquellas personas idólatras debían de ser consumidas por el fuego. De esa manera tenemos que ver sus malas obras, no tolerarlas, no escucharlas. No porque predicó bonito fulano de tal y si yo sé que es un apóstata, no lo escuche. Debido a que sus lectores estaban viviendo en una época de apostasía creciente y eran muy susceptibles para caer en las herejías, Judas les dice unas palabras maravillosas, respondiendo a la pregunta, ¿quién nos va a librar de los apóstatas? ¿Quién nos va a librar de la apostasía de la que ellos conducen a tantos incautos? Por eso Judas les dice estos dos versículos maravillosos que conforman la doxología. Yo les dije anteriormente que doxología significa el reconocimiento de la majestad y gloria de Dios. Doxa, gloria, logos, conocimiento. Esas palabras maravillosas. Él está diciendo aquí, la clave está en Cristo Jesús y el poder tan grande que Dios le ha dado. Escuche estas palabras. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. Que toda la gloria sea para Él, quien es el único Dios y nuestro Salvador por medio de Jesucristo nuestro Señor. Toda la gloria, la majestad, el poder y la autoridad le pertenecen a Él desde antes de todos los cielos, en el presente y por toda la eternidad. Amén. Aleluya. En otras palabras, Judas está diciéndole, no se preocupen, aunque vengan muchos engañadores, ustedes han creído en el único sabio Dios, que Él los cuidará de que no caigan. Y la palabra que aparece aquí como caer es una palabra que en el griego original es aptaisos, que significa, habla en sentido natural de un galope firme, caminando sin tropezar. Él es nuestro Dios, el que no permitirá que tropecemos en nuestra fe, porque Él, así como lo ha prometido, nos asegurará en la persona de su Hijo Jesucristo. ¿No es maravilloso nuestro Dios, hermano? ¿Por qué no le da un aplauso fuerte a nuestro Dios que nos cuida? Porque Él es el único que merece todo esto. Así es que aunque el diablo amenace, aunque los apóstatas amenacen, Judas nos recuerda esta maravillosa promesa de que estamos seguros en el amado, porque el Señor a quien ama, cuida, disciplina, pero cuida y protege, hermanos. Por eso no todo está perdido, pero tenemos que conocer la verdad, porque la verdad nos hará libres. Con estas palabras de Judas, yo quiero concluir esta serie de estudios acerca de las postales del Nuevo Testamento. Pero quiero decirles, hermanos, que todos estamos supeditados a caer. Hace algunos meses yo estaba visitando el Seminario Teológico Centroamericano, CETECA, y me tocó encontrarme con un gran amigo. Y algunas personas sabrán quién es porque están aquí presentes. Es una persona que yo invité a colaborar en una iglesia que me tocó iniciar hace muchos años antes de comenzar aquí. Y a esta persona la conocí en el seminario. Egresó del seminario CETECA, egresó del seminario teológico de Dallas, conoció perfectamente la verdad, estudió su maestría y un poco más allá. No sé si llegó a terminar su doctorado. Sin embargo, hace apenas 2 años que me lo encuentro, me di cuenta de que él había abandonado la fe cristiana evangélica. Un pastor, un teólogo, había abandonado la verdad de las Escrituras para irse detrás de lo que está de moda en su forma de pensar. Y ahora lo que está haciendo es tratar de contactarnos a muchos de nosotros que somos pastores evangélicos para disuadirnos de abandonar la apostasía y volver a la verdad. Hermanos, todos estamos supeditados a creer los mitos si no estamos nosotros enraizados en la verdad. Por eso, de esto, hermanos, no nos podemos escapar.
Pero gracias al Señor por esta promesa maravillosa que Judas nos está diciendo al final, que estamos seguros en el amado, en Cristo Jesús, que nos fortalece.